Mateo capítulo 26. Del verso 19 hasta el 25. Hago 20 segundos de paréntesis. ¿Quién es el más pequeño de la iglesia? ¿Samuel? ¿Gaby? Samuel. Pues que quería rogar a Samuel, a Gaby, a Jeremy, pasando por Giancarlo, Pau, Teo, Mauren, hasta la persona mayor que está en la iglesia, creo que Rebeca hoy, ¿sí? Sobre todo me dirijo a los más jóvenes. Ya que estáis aquí y tenéis que estar aquí, Samuel, Jeremy, Jonathan, Gaby, a todos, pensad así, ya que tengo que estar aquí, voy a tratar de poner atención. Y a lo mejor la atención que ponga hoy puede que algún día el Señor la use para salvarme, para llamarme, para abrirme los ojos en algún momento de mi vida que yo ahora no veo ni sé. A mí cuando me llevaban obligado de pequeño a la misa católica, cada sábado a las 8, la verdad que pensaba, qué santo rollo, qué santo rollo, qué santo rollo. Pero cuando salía el cura y leía la palabra y predicaba, decía, ya que estoy aquí, a ver si le puedo sacar algo a todo esto. ¿Sí? Esto es lo que os quiero dejar hoy, a todos. Ya que estáis aquí, sed sabios, que no solo esté vuestro cuerpo, que esté vuestra mente, que esté vuestro corazón, y sacarle partido. Mateo capítulo 26, he dicho los versos, creo, 19 al 25. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, le dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. En cuanto el Señor Jesús dijo, uno de vosotros me entregará, la palabra de Dios, Jesús es Dios, cuando Jesús habla está hablando a Dios, la palabra de Dios es Jesús, y Jesús, como es Dios, cuando habla da la palabra de Dios. Cuando Jesús dijo, uno de vosotros me va a entregar, como si la palabra fuera un reactivo químico que separa las moléculas de diferente naturaleza de un mismo cuerpo, al instante, en aquella cena, la religiosidad tomó un camino y la espiritualidad tomó otro. A veces los seres humanos, cuando quieren arrancar la verdad a alguien, emplean métodos como la tortura, la privación de libertad, la cárcel, les hacen cosas impresentables, les arrancan las uñas, les clavan agujas, los cortan, los mutilan, asesinan a su propia familia delante de ellos para que digan la verdad, para que canten la verdad. Pero Jesús hace algo que es un asombro. Jesús no es que nos arranca. Jesús sin amenazar, Jesús sin acusar,
Jesús sin condenar, Jesús sin dar nombres, hace que la verdad que ni siquiera sabemos que está en nosotros salga a la superficie. No la que escondemos, sino la que ni siquiera sabemos que escondemos y que está en nosotros. Repito, sin condenar, sin acusar, sin chantajear, sin señalar. Muchas fotos de hoy en el móvil son personas que con el móvil se apuntan, tipo espejo. ¿Habéis visto esto, no? ¿Quién de nosotros cuando pasa por delante de un espejo no se para? Es algo instintivo. Nos detenemos, nos miramos. Yo lo hice ahora cuando venía por aquí en el recibidor de mi casa. Hay un espejo, para mí es inevitable. Y el espejo nos devuelve nuestra imagen. El espejo no nos acusa. El espejo no nos señala. Pero el espejo hace que nos detengamos y que nos miremos y que nos preguntemos, ¿soy yo? ¿Soy yo, maestro? ¿O soy yo, Señor? ¿Soy yo aquella persona que si tu gracia no me detiene o si tu gracia no me sostiene, soy capaz de entregarte? Sí, Señor, ¿soy yo esa persona capaz de herir a quien más amo si tú no la detienes? Soy yo, Señor. Pensad que cuando Jesús en la cena, la Santa Cena, la última cena, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. A nadie se le ocurrió señalar a nadie. A nadie se le ocurrió pensar en el vecino. A nosotros, como igual que el médico cuando con el martillo nos da en la rodilla mecánicamente se dispara, cuando nos dicen de pecado, automáticamente murmuramos, comentamos, señalamos, criticamos a alguien. Es un automatismo de defensa, como por ejemplo, un automatismo podría ser, está hablando el predicador y de repente dice amén, y el mundo dice amén. Y a lo mejor a los que han dicho amén señalas a dos y dices, ¿qué acabo de decir? Y ni se han enterado. Pero automáticamente sale el amén. ¿Sabéis a qué me estoy refiriendo? Cosas automáticas, cosas mecánicas. Respondemos por la inercia, porque todo el mundo lo hace, pero el corazón no está allí. Seguimos la corriente. El Señor, cuando dijo, uno de vosotros me va a entregar, los llevó a todos a aquel lugar donde es imposible esconderse detrás de nadie. Los llevó a un lugar, mis hermanos, mis hermanas, donde es imposible mentir. Los llevó a aquel lugar donde ni te se pasa por la cabeza justificarte, ni te puede venir a la cabeza decir, yo soy incapaz de eso. No, los llevó a aquel lugar que es la presencia de Dios. Y allí los dejó tiritando, los dejó temblando, los dejó, dice la palabra, llenos de una santa angustia, porque todos estaban entristecidos. Si el Señor desde el primer momento, es un decir, hubiera dicho, entre nosotros no hay uno que me va a entregar, sino entre nosotros hay un ladrón, muy probablemente todos hubieran mirado a Judas. ¿Sabéis por qué? Porque Judas llevaba la bolsa. Y la palabra nos dice que Judas, no sé si le hizo un agujero a aquella bolsa, pero que sustraía y que hacía sus negocios. Pero el Señor no dijo, hay un ladrón. ¿Para qué? Para que la incertidumbre, para que el peso de la palabra aplastara a todos los que estuvieran ahí y que llenos de esa santa tristeza se quedaran a solas consigo mismo delante del Señor. Delante del Señor. Y el asombro de esto, ¿sabéis cuál es, mis hermanos? Pues si alguno se despisa, que esto es gracia.
Esto no es un castigo. Porque la gracia no condena. La gracia del Señor no acusa. Donde hay gracia, el Espíritu Santo no permite que nadie se levante como juez. ¿Sabéis lo que hace la gracia? Produce autoexamen. ¿Soy yo, Señor? La gracia hace que estos ojos que siempre están mirando hacia afuera se volteen para adentro. Y sinceramente y honestamente, no hay posibilidad ni de murmurar, ni de criticar, ni de señalar, ni de condenar, sino solo de mirarse a uno mismo y preguntarse, ¿soy yo, Señor? Porque reconozco, Señor, ¿qué debe ser eso que tú ves en mí que yo no soy capaz de ver? ¿Qué es eso, Señor? Examíname, Señor, y mira si hay en mí camino de perversidad. Y guíame, Señor, guíame a mí al camino eterno. Si el Señor hubiera dicho, hay un ladrón, Judas, esto quizá hubiera sido un alivio en aquel momento para los 11, pero habría sido una trampa mortal, por el que en aquel momento hubieran dicho, Judas es el malo y nosotros somos los buenos. Pero el Señor aquella noche dijo las cosas como las dijo, para que todos supieran y para que todos creyeran y creyéramos en esta mañana que la traición no es propiedad exclusiva de un monstruo llamado Judas, sino que la traición vive en cada uno de nuestros corazones, de todos los que estamos aquí. Si la gracia del Señor no nos detiene, si la gracia del Señor no nos sostiene, somos capaces de cualquier cosa, mis queridos hermanos. Todos los que estamos aquí. Todos. Y todas. Los dejó en tal estado de conmoción, los dejó en tal shock, los dejó en medio de tal tristeza santa, que dudo que en aquel momento ellos se sintieran los elegidos, los escogidos, los de la visión o incluso los predestinados, sino más bien los santos desgraciados. Porque ¿cómo puede ser, Señor, que viendo lo que veo en mí, tú me puedas amar de esta manera? Nuestro Señor, esto solo lo puede hacer Él por su palabra y por su Espíritu. Los llevó de la superficie a ese lugar, a esa presencia donde las máscaras, las caretas se caen. Sean de religión, sean de política, sean de familia, sean de trabajo, donde caen todas las máscaras. El Señor les quitó el suelo de debajo de los pies. Los dejó en el aire. Los dejó temblando en medio de una santa angustia, para que tocaran una verdad que ninguno de ellos quería aceptar ni ver. El que de vosotros diga que me es capaz de traicionar, ya está caminando con Judas. No es fácil recibir esto, mis hermanos. No es fácil. Y vuelvo a decir, esto es gracia. Es gracia. ¿Por qué? Porque me lleva a mirarme, me lleva a verme, me lleva a dejar estar al otro y ponerme delante de Dios y reconocer que todo lo que soy y que todo lo que tengo se lo debo a Él. Que no ha habido nada que haya visto en mí que me haya hecho ni merecedor, ni a Él deudor de nada, ni de nadie. Mis hermanos, el Señor salva a aquellos que saben que sin su gracia se pueden convertir en un Judas en cualquier momento.
A esos viene a salvar el Señor. El Señor no viene a salvar a los buenos. ¿Cuántas veces hemos escuchado aquí, no? Cuando alguien se nos presenta, bueno, yo soy una buena persona, y muchos de nosotros notamos que en ese momento, bueno, que no se caiga al techo, que no se caiga al techo. Porque el Espíritu Santo graba y graba y graba en nuestros corazones que bueno no hay ni uno. Porque si hubiera uno, solo uno de bueno, el Señor no hubiera tenido que venir. Pero es que ni uno. No hay ni uno que entienda quién somos. Pensamos que nos conocemos a nosotros mismos, pero la palabra de Dios nos revela que nosotros, que yo para mí mismo soy un misterio. Aquello que quiero hacer, no hago el bien que quiero, sino queriendo hacer el bien que quiero, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El Señor los llevó a aquel lugar donde los 11 reconocieron: ¿soy yo, Señor? No que dijeron, soy yo, sino, soy yo, Señor. Soy yo, Kyrios. Soy yo, te lo pregunto a ti, que eres el dueño de mi vida. Te lo pregunto a ti, el único que me conoces, el único que nos conoce a todos los que estamos aquí en esta mañana, mejor de lo que nos conoceremos todos a nosotros mismos en toda nuestra vida en esta tierra. Te lo pregunto a ti, Señor, soy yo, porque ni siquiera sé si soy capaz. Es que ni siquiera lo sé. Y tú me estás diciendo esta mañana que lo soy. Ni siquiera yo sé si soy capaz de traicionarte. Y por eso siempre al otro lado siempre está corriendo la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque cuanto más duro, cuanto más angustia, cuanto más temor produce la palabra en mí, más resalta la gracia del Señor, porque el Señor sigue caminando a nuestro lado, el Señor sigue caminando a tu lado y dándote la mano, mostrándote quién eres, para que veas quién es Él. Si solo fuera soy yo, Señor, y te dijera sí, te dejara allí. Pero es que esta palabra lo único que busca es que nos admiremos y nos asombremos de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, para que veamos su impresionante gracia, mis hermanos. Alto es para mí, dice David, no lo puedo entender. La revelación en esta mañana, yo quisiera que fuera esta. El pecado de uno es un aviso para todos. Se dijo esta mañana, el que quería estar firme. El pecado de uno es un aviso para todos. Esta es la iglesia del Señor. Este es el verdadero cuerpo de Cristo. Este cuerpo formado por los redimidos, por los que Él ha dado su vida. Estos que se preguntan y que nos preguntamos en esta mañana, ¿soy yo, Señor? Fijaros el detalle. Judas también preguntó. Judas también preguntó. ¿Pero qué preguntó Judas? ¿Soy yo, Señor? Mirad en el verso, creo que es el 25. Judas no preguntó, ¿soy yo, Señor? ¿Qué preguntó Judas? El detalle revelador. Para Judas el Señor era un maestro, un instructor.
Mientras me convengas te escucho, cuando lo que me digas no me convenga, aquí te quedas. Para Judas el Señor solo era una fuente de conocimiento. Los 11 preguntaron porque temblaron. Los 11 preguntaron porque reconocieron, no sé ni quién soy. Sálvame, Señor. Judas pregunta para no ser descubierto. Porque claro, si todos los 11 han preguntado cada uno, soy yo, Señor, soy yo, Señor, soy yo, Señor, y yo no pregunto como los demás, voy a quedar en evidencia. Entonces yo también pregunto, pero aún su pregunta le delata. No dice soy yo, Señor, dice soy yo, Maestro. No era su Señor. Debía ser su ilustrísima o su santísima o el rabí, pero no era su Señor. Fijaros que el Señor, cuando le preguntaron los otros 11, ¿soy yo, Señor? El Señor le dijo, no, tranquilo, Pedro, no eres tú. Juan, no, no eres tú. El Señor, cuando los 11 preguntaron, el Señor hizo silencio para que quedaran delante del espejo. Pero a Judas, cuando Judas le preguntó, ¿soy yo, Maestro? El Señor le respondió personalmente, directamente, tú lo has dicho. Dejó que las propias palabras de Judas lo iluminaran a Judas. Que nadie se equivoque. El Señor, cuando le dice esto a Judas, no lo tira a Judas a los pies de los caballos, ¿eh? El Señor, cuando le pregunta esto a Judas, no deja a Judas descubierto delante de los demás, porque si leéis en Juan 13, veréis que allí los demás discípulos, ¿sabéis qué pensaron? Que cuando el Señor habló con Judas, le dijo a Judas que fuera a comprar algo o que fuera a dar limosna a los demás. Esto lo leemos así, pero que nadie piense que cuando el Señor habló a Judas, es como que a Judas lo dejó desnudo delante. ¡No! Gracia para con Judas también. Se cumple esa palabra que dice, y el Señor habiéndolos amado, amándolos hasta el fin. A Judas, que estaba metiendo la mano en el plato, esto es tremendo. El Señor dejó que Judas metiera la mano en el plato hasta el último momento con él. El Señor, aun sabiendo quién somos, que nadie se engañe, aunque nos deja meter la mano en el plato, nos está viendo. Nos está viendo. Y esto es gracia. Reaccionemos, amada Iglesia. Reaccionemos. Vayamos dejando la religiosidad. Vayamos dejando las caretas. Vayamos dejando las máscaras. Y acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para recibir en esta mañana el oportuno socorro y alcanzar misericordia. El Señor no lo entregó al grupo y dijo, este sinvergüenza es. No, no, no. Todavía le dio en el último segundo la oportunidad para arrepentirse. Qué bueno que es el Señor. El Señor no se deleita con la muerte del injusto. Para nada. Así que, mis amados, voy terminando. Yo entiendo que cuando venimos a predicar en el domingo a la mañana, y así estoy hablando a mis hermanos, es un trabajo que el Señor está haciendo con todos nosotros. Quisiera y entiendo y deseo que hubiera un cambio en nuestra predicación. Que la predicación no fuera, aunque se nutre del estudio bíblico, que la predicación no fuera un estudio más en el domingo.
porque en el estudio bíblico entiendo que el Señor nos enseña, nos habla, nos informa. Pero cuando alguien viene a predicar, yo entiendo que lo que debería pasar es que el Señor, más que darnos un estudio, el Señor está hablando por medio de aquel que está predicando. Que cuando venimos aquí el domingo, no venimos a hablar del Señor, sino que el Señor habla a través de aquel que se pone aquí el domingo. Y escucho al Señor. En eso estamos, hermanos. Tenednos paciencia. En eso estamos. Porque agradó al Señor salvar al creyente, no por el estudio bíblico, sino por la locura de la predicación. Hay que entrar en esa locura. No locura de insensatez, no locura de irracionalidad, en esa locura que nos asombra, que nos extraña, que nos descoloca. Primeramente no el que escucha o que habla, porque se ve tomado por el Espíritu Santo. Se ve tomado por la mano del Señor. Y como dice no sé quién, no sé dónde, hacía lo que yo no entendía. Pero aunque yo hacía lo que no entendía, nunca perdí de vista quién era el que lo estaba haciendo. Y ruego que sea el Señor a través de nosotros, de los que predicamos y también de los que enseñamos. Cuando hay predicación tiene que haber revelación, mis hermanos, porque la información no cambia a nadie. La revelación tampoco, pero la revelación nos alumbra, nos ilumina, nos quita el velo, nos deja desnudos delante de Él, abiertos. La revelación es como el sol, ilumina. Y viene aquí el ejemplo tan típico pero tan real. El sol a la cera la derrite, el sol al barro lo endurece, pero el problema no es el sol, el problema es el material. El sol es el mismo, el sol no cambia a la cera, el sol no cambia al barro. El sol solo manifiesta que uno es cera y que el otro es barro. Es como la palabra de Dios, la ley no cambia a nadie, pero es que la función de la ley no es cambiar, pero sí iluminar. Para que nadie pueda decir, yo no lo sabía. La palabra es un espejo, pero la palabra no nos cambia, pero nos muestra lo que hay que cambiar, ¿entendéis? De esto se trata. La revelación ilumina, la revelación hace que uno se quede a solas delante de Dios y que digas, ¿dónde voy yo así? Hasta aquí me ha traído el Señor con todo este paquete y yo no lo sabía. Y durante todo el trayecto no faltó el amor, no faltó la palabra, no falló ninguna de las promesas del Señor. Su gracia, y como decimos en alabanza, Él me ha sostenido y Él me sostendrá, mis hermanos. La revelación lo que hace es que yo me cuestione a mí mismo y que le pregunte, como decían esta mañana, Señor, ¿qué es aquello que ves en mí que yo todavía no he visto ni he descubierto? ¿Qué pasa conmigo, Señor? ¿Cuándo vendré a tu luz? Mirad la misma palabra del Señor cuando tocó a los 11, ¿qué produjo? Humildad. Produjo un santo temor. ¿Qué pasó con la misma palabra cuando tocó a Judas? Hipocresía, camuflaje. La palabra fue la misma. La luz fue la misma. El sol de justicia fue el mismo. La reacción, según lo que haya en cada uno. Y aún si en cada uno de nosotros o en mí hay lo peor de lo peor, en esta mañana el Señor te dice, acércate. Acércate. Porque tenemos un Dios que se deleita, se goza en el perdón. En el perdón. Es un Dios justo, pero no es rencoroso. Es un Dios santo, no es un Dios amargado.
Si le amamos, Jesús muchas veces nos deja, Mati dijo, en sequedad. Bueno, quizá podemos decir también nos deja en incertidumbre. Él calla, hace un silencio, y claro, ese silencio es incómodo, porque me gustaría que me diera la respuesta. Pero aunque calla, calla por amor. Calla para que me acerque en ese silencio más a Él. Los que le aman, cuando Él calla, se aferran más a Él. Y aun los que les traicionan, si le traicionamos, Él nos habla directamente, y no para condenarnos, sino para darnos de nuevo la oportunidad de arrepentirnos. Porque en esta mañana de enero de este 2026, su misericordia es más nueva que el pan recién salido del horno, mis hermanos. Y aun David dice que su misericordia, y David sabía lo que estaba diciendo, porque David no quebrantó un mandamiento, mis hermanos, los quebrantó todos, todos, todos. O qué decir, como nos explicaba Efrén el viernes, de Pablo. ¿Cómo pudo vivir Pablo con esa gloria, ser usado por el Señor, con ese poder, con esa gracia, con esa multitud de dones? Uno que había sido asesino de cristianos, con uno que había blasfemado de Dios, en vez de estar con aquella carga, con aquella sombra, con aquella culpa, con aquella condenación, es capaz de decir, para mí el vivir es Cristo, mis hermanos. Y aún decir, y si ahora me mata, y si ahora muero, para que mí mejor, porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero si Dios dice que por causa de vosotros me tengo que quedar aquí, ¡gloria a Dios! Así que sea que me quede o sea que me vaya, alabado sea el nombre del Señor, mis hermanos. Si le traicionamos, Jesús nos deja delante del espejo para que meditemos y cambiemos el rumbo. Su silencio salva al que se examina, su palabra descubre al que se esconde. Pero en todo caso Dios nunca deja de ser bueno. Nunca. Nunca. Por eso es que nos vemos tan malos. Porque Él nunca deja de ser tan bueno. Y cada vez que uno mejora y piensa, ahora ya soy un poco más bueno, el Señor te muestra otro color que no conocías para que sigas viendo qué malo que eres cuando todavía eres más bueno de lo que eras antes. Porque Él es infinitamente y eternamente bueno. Mis hermanos, voy a dejar la palabra para que el pastor Matías nos presente la Santa Cena, pero con gratitud, temblando de gozo. Hay un salmo que dice así, alegraos con temblor, alegraos con temblor. Porque el Señor nos ha dicho esta mañana que si Él no nos guarda somos capaces de todo. Y si Él nos guarda, también somos capaces de todo, de hacer todo lo que Él nos mande. Gracias, amados.